El programa que les ofrecemos esta noche tendrá seguramente fanáticos, adherentes, y por otro lado tendrá también detractores, gente que supone que esta emisión de la BBC induce a una mentira. Nosotros, usted y yo, simples televidentes, vamos a agarrarnos de la butaca para ver este programa, porque se trata de desmitificar 350 años de historia. Porque el programa de hoy trata sobre la Inquisición, fundamentalmente trata de demostrar, y demuestra en alguna medida, que la Inquisición en su aspecto sectario, intolerante, torturador, no existió. Que esto ha sido la falacia, el invento de alguna gente, seguramente protestantes, que estaban en contra de esta institución religiosa. Para ustedes, para nosotros, resulta una novedad, casi una sorpresa. Nos cambia la cabeza, nos cambia lo que hemos estudiado, lo que hemos leído. Inclusive, ni siquiera sabemos que la Iglesia haya defendido tanto esta posición como lo hace esta emisión hoy de la BBC de Londres. Por eso, por este desafío, porque es el programa más polémico que nos ofrece la BBC, les sugiero, como les dije al principio, que se agarre la butaca. Jarrow, víspera del Año Nuevo 1911. ¿Pase? Tenemos problemas. Oh, no. Una de las vigas cayó sobre los trabajadores. ¿Y qué demonios significa eso? Pues no lo sé. El señor Wentwood me dijo que viniera aquí y dijera que teníamos problemas. Es todo. Yo no esperaba la Inquisición española. ¡Nadie espera a la Inquisición española! Yo no esperaba la Inquisición española. Is that someday you'll care? My hopes, my dreams come true. My one and only you. My one and only prayer. Is that someday ¿Cómo se declara? Pues inocente. ¡Ja! ¿Cardenal? someday you'll care for me, but it's Confiesa el odioso pecado de la herejía. Confiesa ese pecado, retráctate. Te lo pediré 2 veces y quedarás libre. Te daré 3 oportunidades. ¡Solo 3! Muy bien. Con el almohadón suave. ¡Confiesa! ¡Pónganla en la silla cómoda! ¡Ahora! ¡Vas a quedarte ahí hasta la hora del almuerzo! ¡Ya me quiero ir! ¡Confiesa! 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 ¡Ay, tú no! La Inquisición española fue una infamia. Mucho antes de la caricatura de Monty Python, la historia había emitido ese veredicto. Se inició en España en 1567 con solo una declaración, la Santa Inquisición. Una corte que no dependía de autoridad terrenal alguna. Un grupo de monjes contra los que no había apelación. No había nada en el mundo por encima de sus diabólicos ejemplos de tiranía. De hecho, excedían todo el barbarismo existente. Y una persona no podía equipararlo sino a aquellos a los que más se parecían. Y de quien debían proceder, su señor, el mismo Satán. Cuatro siglos de condena han hecho de la Inquisición española un sinónimo de crueldad, terror y tiranía. Pero esta imagen es falsa, una distorsión diseminada hace 400 años y aceptada desde entonces. Ahora una nueva generación de historiadores está estudiando de nuevo a la Inquisición. Cada uno de los casos presentados ante la Inquisición española durante sus 350 años de existencia tiene su propio archivo. Estos archivos, reunidos de fuentes como esta biblioteca en Salamanca, están siendo estudiados adecuadamente por primera vez. Creo que nuestro punto de vista de la Inquisición ha cambiado mucho al tener acceso a sus archivos. Ahora todo está en cinta. Todo lo que estuvo oculto en esos archivos
Ahora podemos ir, calcular, ponerlo en una computadora y obtener estadísticas exactas sobre su actividad. Esto ha iniciado un debate sobre la Inquisición y ha demolido totalmente la imagen previa que todos teníamos. Los archivos son detallados y exhaustivos. La Inquisición mantuvo sus actividades ocultas al mundo exterior, pero los escribanos relataron cada detalle con la confianza de que solo serían vistos por la misma Inquisición. La enorme tarea de revisar este material antes diseminado por toda España frustró a generaciones anteriores. Su análisis sistemático apenas está empezando, pero ya se puede sacar a la luz una versión muy diferente de la Inquisición española. La España que dio nacimiento a la Inquisición en el siglo XV estaba desierta y aún aislada en el extremo de Europa. La mitad de su territorio era improductivo, la otra mitad apenas mantenía una vida magra. Una ardiente y monótona planicie. Sin caminos fáciles, sin un centro natural, sin un solo líder. Los españoles solo podían soñar con Hispania, ese país que estuvo unido durante los días de la conquista romana. Pero todo eso cambiaría. En la mañana del 18 de octubre de 1469, Fernando, heredero al trono de Aragón, e Isabel, heredera de Castilla, se casaron. Esa boda acabó con siglos de rivalidad entre los dos reinos de España, que luego unirían al país. España, hasta entonces un nombre en un mapa, se convirtió en un hecho histórico. La itinerante corte real se reunía con frecuencia en la ciudad de Ávila. Aquí, en el monasterio de Santo Tomás, la fachada incorpora triunfalmente una H, por la reunificada España. Para Fernando e Isabel no podía haber una unión política sin unión religiosa. Entonces se ejerció presión en la gran población judía para su conversión. Muchos lo hicieron, pero los cristianos tradicionales sospechaban que estos conversos practicaban su antigua religión en secreto. Las sinagogas, como esta en Toledo, fueron vigiladas. En 1480 se creó un nuevo cuerpo para la investigación, llamado el Santo Oficio de la Inquisición, llamado después comúnmente la Inquisición Española. Su tarea era descubrir la herejía, la desviación de la verdadera fe. Los conversos acusados de continuar el ritual judío podían ser quemados en la hoguera. La Inquisición había empezado, pero el mito aún estaba por crearse. Aun cuando los años de 1480 a 1510 fueron por mucho los más activos de toda la historia de la Inquisición, el resto de Europa no se apresuró a condenarla. Tenemos noticias muy precisas de embajadores italianos, el embajador de Venecia, el embajador de Francia, el embajador de Florencia, que escriben a los reyes católicos felicitándoles, naturalmente, porque ya, por fin, las tierras de Iberia son tierras de cristiandad. La verdad es que la Inquisición fue aplaudida por su persecución de los judíos conversos en España. Se decía que una nueva era de unidad cristiana había llegado. No duró mucho. En 1517, la Iglesia se dividió en dos por la Reforma. Fueron el enorme poder y riqueza de la Iglesia los que se convirtieron en blanco de los reformistas protestantes. Un poder y riqueza que se muestran cada año en la capital religiosa de España, Toledo. Hasta entonces, los sacerdotes habían sido los mediadores incuestionables entre Dios y el mundo pecador, esenciales para la salvación. Los reformistas declararon que los hombres llegaban a Dios solo por la fe, sola fide.
En ese torbellino, la Iglesia pasó a la ofensiva. El campeón de la Iglesia, el defensor de la fe, fue Carlos V, el sacro emperador romano. Como líder de la dinastía Habsburgo, tenía a su mando los ejércitos más poderosos de Europa. Pero Carlos era más que solo un Habsburgo. Como nieto de Fernando, ascendió al trono de España, colocando a este país al frente de la defensa de la fe. En la batalla de Mühlberg en 1547, sus enemigos fueron virtualmente aniquilados. Aunque la Iglesia tenía la espada, los reformistas tenían la prensa de imprenta. No fue coincidencia que la imprenta se inventara y se extendiera rápidamente en los países simpatizantes de la Reforma, los estados alemanes, Inglaterra y los Países Bajos, donde esta prensa, en Amberes, una de las primeras, aún sobrevive. Con su nueva tecnología, los protestantes podían pelear una guerra diferente. Por primera vez fue posible iniciar una campaña real de propaganda. Eso es lo que hicieron los enemigos de los Habsburgo españoles y muy hábilmente. La monarquía española no pudo neutralizar eso. Ellos peleaban en el plano militar y no en el de propaganda. Y sentían que era una forma injusta de pelear una guerra, que no era propio de caballeros. Los caballeros luchaban con armas, no con panfletos ni con ideas. Esta basura de bárbaros, esta generación mestiza, España es y siempre ha sido el pozo, el pantano donde se reúnen los pueblos más odiados, infectos y esclavistas que jamás han vivido. Su crueldad más que animal, su lujuriosa e inhumana defloración de sus matronas, esposas e hijas, su sodomítica proeza con jovencitos, todo eso hacen y son esos españoles semibárbaros. A un año de la batalla de Mühlberg, una andanada de insultos antiespañoles empezó a salir de las imprentas de los reformistas. Pero la polémica requería de un objetivo, y lo encontró en el cuerpo diseñado expresamente para defender la fe católica, la Inquisición. Un mito estaba por nacer. Todas las diferentes acusaciones se reunieron en este documento, el descubrimiento y declaración llana de las varias y sutiles prácticas de la Santa Inquisición de España, impreso en 1567. Ese mismo año fue traducido al inglés, francés, holandés y alemán. Su autor, disfrazado como víctima protestante de la Inquisición, escribía bajo el seudónimo de Montanus. Al identificarse como víctima, Montanus dio vida a los supuestos horrores de la Inquisición española. Fue su obra la que introdujo al mundo la imagen de la Inquisición que aún persiste. Estos torturadores se cubrían de la cabeza a los pies con un atuendo de tela burda, como la que se usa para representar al diablo en obras de teatro. Todo esto para que la pobre víctima tuviera más miedo en cuerpo y alma al ver que lo torturaba alguien parecido al demonio. Montanus contribuyó decisivamente a lo que después se conocería como la leyenda negra. La leyenda negra es el nombre que le dieron los españoles a la imagen creada por sus enemigos, de acuerdo a la cual eran ambiciosos, crueles, tiránicos y especialmente intolerantes en términos religiosos. Y por supuesto, el papel jugado por la Inquisición, especialmente en cuanto a la intolerancia, fue crucial. A principios del siglo XVI, para combatir la creciente ola religiosa no ortodoxa, el Papa dio al cardenal Jiménez de España
autorización para moverse sin obstáculos por toda la tierra en un reinado de violencia, terror y tortura que verán en esta película. Así fue la Inquisición española. Es un experto en derecho y forma parte del conjunto de la administración. Lo del clérigo fanático no es más que producto naturalmente de muchas interpretaciones un tanto sesgadas de la propia historia de la Inquisición, claro. Eran hombres de carrera que ni siquiera tenían que ser sacerdotes. En los primeros años de la Inquisición hay ejemplos de inquisidores que no eran sacerdotes, sino abogados egresados de la universidad y que usaban la Inquisición como un paso en su carrera hacia otras posiciones. Esta realidad más simple puede verse en las primeras pinturas de la Inquisición sesionando, pero la burocracia no era muy interesante. La versión de Montanus se basaba en el drama gótico de tortuosos encapuchados. No era suficiente que el inquisidor fuera un fanático religioso. Debía tener un interés adicional: la tortura. El abuso de la Inquisición es execrable. Si una sola palabra escapa de los labios sobre uno de ellos, se ordena llevarlo a una prisión horrible. A los horrores de la prisión hay que aumentar las heridas, amenazas, latigazos, los hierros, torturas y potros que tenían que soportar. Asesinados por el arduo tormento, todos sus días son tratados con más crueldad que si fueran entregados a manos del verdugo para morir de inmediato. Montanus asoció a la Inquisición para siempre con los horrores de la cámara de tortura. Con el tiempo, aún estas historias de crueldad repetitiva empezaron a desvanecerse. Los propagandistas cambiaron entonces a historias de sadismo más ingenioso. Una de ellas sobrepasaba a las demás en su maligno ingenio. El exterior era una muñeca enorme con la apariencia de una mujer hermosa. Se trazaba un semicírculo alrededor de ella, y aquel que pisara esa marca fatal tocaba un resorte que hacía que el diabólico aparato se abriera, cerrándose de nuevo sobre él, cortándolo con 1000 cuchillos en igual número de pedazos. De hecho, la Inquisición usó la tortura muy poco. En Valencia, por ejemplo, encontré que de 7000 casos, solo el 2% experimentó tortura. Usualmente no más de 15 minutos. Y menos del 1% sufrió tortura más de una vez. No encontré que alguien fuera torturado más de 2 veces. Encontramos que al comparar la Inquisición con otros tribunales de España, la Inquisición torturó menos. Y en comparación con tribunales de otros países, la Inquisición virtualmente queda libre al respecto de la tortura. Durante ese periodo, la extrema crueldad física era muy común en el resto de Europa. En Inglaterra se podía ejecutar a quien dañara los arbustos de los jardines públicos. En Alemania, si se regresaba del exilio, se podía terminar sin ojos. En Francia se desentrañaba a aquel que robaba ovejas. La Inquisición no usó ninguno de estos métodos. Tenían un libro de reglas, las instrucciones, donde se especificaba lo que podía o no hacerse. Aquellos que rompían las reglas eran expulsados. Así que la Inquisición no solía, como se decía, quemar los pies de sus víctimas, emparedarlos para que languidecieran eternamente, o romper sus articulaciones con martillos, o azotarlos con las ruedas. Jamás usaron la doncella de hierro. Esta, uno de los pocos ejemplos que ha sobrevivido, fue construida en Alemania. Los inquisidores no violaban a las víctimas femeninas, aunque una tradición rica e innegablemente popular así lo sugiera.
De hecho, la cámara de tortura de la Inquisición fue un mito popular. Nunca existió, aunque esta imagen fue reproducida miles de veces. Y no solo el uso de la tortura es falso. También se fabricaron historias sobre las horribles condiciones en que se mantenía a los prisioneros. Irónicamente, la Inquisición tenía probablemente las mejores cárceles de España. Esto puede sonar a blanquear sepulcros, pero infortunadamente es verdad. Voy a parafrasear algo de los inquisidores en Barcelona en el siglo XVI, cuando se les pidió que informaran el estado de sus prisiones. Respondieron, están llenas, y luego se quejaban con sus superiores en Madrid. No sabemos a dónde enviar al excedente de prisioneros. No podemos enviarlos a las cárceles de la ciudad porque están repletas y ahí mueren a razón de 20 por semana. Encontré ejemplos de prisioneros en cárceles seculares que blasfemaban para poder lograr su cambio a la prisión de la Inquisición y escapar del maltrato que recibían en las prisiones seculares. A pesar de la ficción gótica de Montanus, la evidencia nos lleva a una conclusión diferente. Los inquisidores ciertamente interrogaban, pero lo hacían con restricciones, ya que no creían en la efectividad de la tortura para sacar la herejía a la luz. En contraste con muchos otros tribunales de Europa, ellos emergen casi como suaves. El caso más singular, por ejemplo, es el caso de la brujería. El Tribunal de Santo Oficio fue extraordinariamente benigno con el tema de la brujería, mientras que otras justicias europeas, justicias ordinarias y justicias eclesiásticas, no tuvieron ni mucho menos la misma consideración con este tipo de delito. La persecución de las brujas fue un frenesí que recorrió a Europa durante 300 años, entre 1450 y 1750. Con la sola acusación de una ofensa fantástica, como dormir con el diablo o concebir a sus hijos, las mujeres fueron torturadas brutalmente y quemadas en la hoguera. Lo depravado de los supuestos crímenes era la justificación de la brutal respuesta. Un tribunal enfrentó el problema de forma diferente. Recuerden que los inquisidores eran abogados universitarios, y estos buscan evidencia. Para hacerlo decían algo como, así que esta mujer mató a un bebé. ¿Dónde está ese bebé? ¿Cuántos bebés han muerto? Y así sucesivamente buscaron la evidencia y no la encontraron porque, por supuesto, la brujería era, según suponemos, una ofensa imaginaria. Mientras el resto de Europa reaccionaba con horror, la Inquisición española declaró que la brujería era un engaño. Nadie podía ser juzgado por eso y mucho menos quemado. Pero fue la Inquisición española la que se convirtió en el símbolo de persecución y misericordia de la herejía. ¿Por qué? Porque para 1560 España era más que una potencia, era una superpotencia. Su símbolo exacto era el nuevo Palacio Real, un pentágono construido en el siglo XVI en una colina sobre Madrid, el Escorial. Esta enorme estructura, con miles de corredores de mármol, fue construida por el hijo y sucesor de Carlos V, Felipe II. Bajo el reinado de Felipe, España completó su resurgimiento, desde el aislamiento y oscuridad a la dominación de Europa en menos de un siglo. Felipe estaba en el pináculo de su poder terrenal, pero igual que su padre, Carlos, tenía una obligación superior. Antes que sufrir el menor daño a la religión y al servicio de Dios, prefiero perder mis estados y 100 vidas si las tuviera, porque no quiero ni deseo ser gobernante de herejes.
Enfrentados a ese fervor y fuerza, los enemigos de España cambiaron de táctica. Su nuevo blanco sería el rey. Felipe II es un excelente ejemplo de las distorsiones y creaciones, muy exitosas por cierto, en el caso de la leyenda negra. Se presentaba a Felipe II como un monstruo, un ejemplo de la crueldad de la raza española. Felipe II y su política son perfectamente debatibles. Personalmente a mí no me agrada, pero no fue más monstruoso que, digamos, Enrique VIII de Inglaterra, y él fue limpiado para presentarlo como un campeón adecuado del protestantismo. Felipe no se molestó con el embellecimiento de su imagen, creyendo que estaba por debajo de su investidura. Lo pagaría muy caro. En 1568, un año después de la publicación de Montanus, un incidente casual ayudó a los propagandistas. El hijo del rey, don Carlos, murió súbitamente. Las sospechas recaían en Felipe y se aseguraba que no había actuado solo. Entre los aspectos más vigentes de la leyenda negra, a partir del siglo XVI, está el de que la Inquisición presionó al rey de España, Felipe II, para que matara a su hijo, que lo ejecutara por razones que solo el rey y la Inquisición sabían. Esta leyenda, por supuesto, no se apoya en evidencia alguna. Para decirlo con más firmeza, es totalmente falsa, sin fundamento alguno. Su hijo y heredero, don Carlos, estaba demente. Era un adolescente problemático que murió en un accidente. Pero se convirtió en algo así como en un campeón de la libertad y fue protagonista de obras teatrales, dramas y novelas en los siglos XVII y XVIII. La más famosa escrita por Schiller, después fue convertida en una hermosa ópera por Giuseppe Verdi. En la ópera de Verdi, don Carlos declara ante Dios su alianza con Flandes, una provincia de los Habsburgo gobernada por su padre, el rey, pero con fuertes simpatizadores protestantes que estaban en busca de su independencia. Desafiando a su monstruoso padre, don Carlos es representado como el heroico símbolo de la resistencia. Su misión, derrotar a las fuerzas de la represión. El siguiente acto se inicia con el rey en una agonía de duda. Solo en sus aposentos por la noche pondera cómo castigar el desvío de su hijo. Su conciencia cristiana evita que tome el paso más drástico de todos, hasta que un visitante lo persuade de lo contrario. El gran inquisidor, representado como un anciano ciego, escucha al rey, quien vierte su angustia. Luego, con argumentos irrefutables, el inquisidor gradualmente vence la reticencia del rey y lo persuade para matar a su hijo. La ópera es ficción de principio a fin, y la distorsión de mayor influencia es aquella que nos presenta a la Inquisición entrando y saliendo del Escorial y de los aposentos del rey a voluntad. Una presencia maligna y espectral, temida aún por el rey y que manipula los asuntos de Estado detrás del trono. La muerte de don Carlos fue un obsequio precioso para los fabricantes del mito. En realidad, la Inquisición no tenía poder detrás del trono, y el inadecuado príncipe no fue un mártir heroico.
No es que la Inquisición no tuviera influencia, ya que desplegaba un grandioso aparato en ocasiones, como esta, en que nos muestra la plaza principal de Madrid. Estas ceremonias se efectuaban para sentenciar a los herejes y se conocían como autos de fe. También estaban presentes otros grupos poderosos, como otras autoridades eclesiásticas, instituciones seculares y la aristocracia. Esas otras instituciones también tenían poder y la confianza del rey. Eran instituciones competidoras y en conflicto, y la Inquisición tenía que operar dentro de ese marco. Su poder, así pues, era coartado o detenido por representantes de otras instituciones igualmente poderosas. Aún hoy, durante el desfile de Corpus Christi en Toledo, es posible recapturar la idea de los diferentes grupos de poder que competían entonces en la sociedad española. Cada una de las asociaciones medievales de las ciudades tenía su lugar específico en la procesión y sus atavíos diferentes. Tal limitación, sin embargo, no es nada comparada con las dificultades que la Inquisición encontraba fuera de las murallas de la ciudad. En la España del siglo XVI, 4 de cada 5 habitantes vivían en la campiña. La Inquisición estaba dividida en 20 tribunales. Cada uno tenía que cubrir miles de kilómetros cuadrados. Y sin embargo, cada tribunal no tenía más de 2 o 3 inquisidores y un grupo pequeño de administradores. Relatos contemporáneos revelan que los inquisidores detestaban y con frecuencia evitaban viajar a las áreas rurales. Durante el invierno, los caminos eran intransitables, así que las visitas debían efectuarse bajo el ardiente sol del verano. Una carta del sacerdote de una villa es típica. Escribió: "Esta aldea no sabe qué es la Santa Inquisición". Era muy difícil controlar las áreas rurales, absolutamente imposible. Y de hecho, cuando lo intentó, se encontró con enormes dificultades. De hecho, podemos decir que durante el siglo XVI y XVII, muchos campesinos castellanos no vieron nunca un inquisidor, ni tampoco vieron nunca un auto de fe. Aquellos inquisidores que perseveraron en su visita a las aldeas remotas se encontraron con un nivel de ignorancia que se burlaba de su elaborado entrenamiento teológico. La vida rural era precaria, con frecuencia al nivel de la inanición. La creencia del campesino era igualmente primitiva. Su única seguridad religiosa es que tendría que morir, y después le esperaba la condenación y el castigo ingenioso y eterno. Pero la brecha entre la Inquisición y la España rural era aún más profunda de lo que parecía a primera vista. La advertencia de un sacerdote a sus feligreses revela el problema real de la Inquisición. Seamos muy cuidadosos mañana cuando llegue el inquisidor. Por amor de Dios, no empiecen a contar historias unos de otros o intervengan en cosas que tengan que ver con el santo oficio. Su investigación simplemente se topaba con un muro de silencio. La parte menos creíble del mito de la Inquisición es la relacionada con su imagen de institución omnipotente, capaz de controlar el pensamiento y la mente del pueblo. Esos inquisidores no tenían poder para controlar a la sociedad en la forma en que los historiadores han imaginado. No tenían poder, no tenían función y no tenían las herramientas para hacer el trabajo. Nosotros, al falsear esa imagen, les hemos dado las herramientas que en realidad jamás existieron.
Sin poder en el campo y restringida en la ciudad, la Inquisición real es casi irreconocible de su mito. Pero la visión de Verdi es la que persiste. Una Inquisición que puede dar órdenes a un rey y obligar a un pueblo sojuzgado a arrodillarse temeroso. En 1570, 2 años después de la muerte de Don Carlos y con los ejércitos españoles ocupando la mayor parte de Europa, los propagandistas lograron su golpe más brillante. Circuló un documento que supuestamente venía de la Inquisición española y que ahora ha probado ser una falsificación. Decía que la Inquisición había decidido entonces exterminar poblaciones enteras por herejes. Este alegato probaría ser el más dañino y la acusación más duradera. Decía que la Inquisición española había cobrado cientos de miles y aún millones de víctimas, un alegato totalmente opuesto a la verdad. En la España del siglo XVI, en términos de herejía protestante, murieron menos personas que en cualquier otro país occidental. La Inquisición tal vez ejecutó en todo el siglo XVI a 40 o 50 personas dentro y fuera de esta. Esas cifras incluyen, por supuesto, toda la América. Mientras que en los pocos años en que reinaron la reina María y la reina Isabel, se sabe de la ejecución de 400 ingleses a manos de lo que puede llamarse la Inquisición inglesa, las autoridades encargadas de ejecutar a aquellos que se oponían a su religión. Tenemos cifras iguales en otros países. En Francia, donde las autoridades católicas ejecutaron en el curso de 5 o 6 años a unas 300 personas. Igual que en los demás países que investigamos, el número de personas que murieron en España por herejía o persecución religiosa de cualquier tipo, incluyendo a los conversos, es mínima comparada con otros países. Y si cada país hubiera vivido en una casa de cristal, nadie se hubiera atrevido a arrojar la piedra, ya que España tenía la reputación menos sucia entre todas las naciones europeas en cuanto a la matanza de herejes. Esta conclusión se basa en la investigación estadística llevada a cabo actualmente con los archivos de la Inquisición. Ahora es posible, basados en la investigación de académicos como el profesor Jaime Contreras, llegar a estimar en forma científica el número total de las víctimas de la Inquisición española. Y podemos decir que la actividad procesal del tribunal fue menor, mucho menor que la que anteriormente se había dicho. El número de víctimas del Tribunal del Santo Oficio durante los 350 años de su actividad no varió entre los 3.000 y las 5.000 personas. Morir en la hoguera, una imagen asociada para siempre con la Inquisición española. Pero la hoguera se usó para quemar herejes en Inglaterra, Francia, Alemania y Escandinavia. Por todos los nacientes países de la Europa moderna se persiguió y castigó la herejía. Pero la virulencia con la que los demás países de Europa se dedicaron a la tarea de quemar herejes es una historia que jamás se relata. El mito solo puede ser destruido por el hecho.
Y el hecho es que a manos de la Inquisición perecieron entre 3.000 y 5.000 personas. Durante ese mismo periodo, 150.000 brujas fueron quemadas por herejía en el resto de Europa. El espectacular ascenso del Imperio Español fue seguido de un lento, pero inexorable ocaso. Para el siglo XVII, el río de oro y plata de las Américas que había fundado el imperio se convirtió en arroyuelo. El Estado cayó en bancarrota repetidas veces y los territorios españoles en Europa fueron perdiéndose uno a uno. Sus ejércitos ya no marchaban invencibles por Europa. España estaba regresando a la oscuridad de la que Fernando e Isabel la habían rescatado 250 años antes. Abandonada de nuevo, España volvió a rezagarse de los asuntos europeos. Para el siglo XVIII, la Inquisición era muy débil y se dedicaba a herejías tales como la ebriedad y los juramentos en las iglesias. Su carrera había terminado, pero su mito era indestructible. La leyenda de la Inquisición española creció y tomó vida propia. A través de los siglos se fue separando más y más de la realidad. Por ejemplo, en el siglo XVIII, cuando Voltaire clamaba en contra de los crímenes de la Inquisición ya no mataba a nadie. No hubo hogueras o algo como eso en todo el siglo XVIII. Y para el siglo XIX, cuando desapareció la Inquisición, no había ajusticiado a alguien en un periodo muy largo. La Inquisición finalmente terminó aquí, en esta calle de Madrid. Pero sus supuestos horrores fueron presentados en forma más vívida que antes. El pintor español, Goya, representó sus abusos para satirizar al corrupto gobierno español de su época. La Inquisición, ya muerta, pudo ser revivida por Dostoyevsky para criticar el gobierno despótico de los zares en la lejana Rusia. Como mito, la Inquisición se volvió de uso común, no solo para el fanatismo religioso, sino para la descripción de la injusticia y el terror que los estados poderosos de la Europa moderna infligían a sus súbditos. El mito de la Inquisición tuvo uso especial en el siglo XX. La Inquisición americana, justicia e injusticia en la Guerra Fría. ¿Es usted ahora o ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista? Los juicios que se han convertido en una vengativa Inquisición comunista. ¿Es usted miembro del Partido Comunista? ¿Lo ha sido alguna vez? Repito, ¿es o ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista? ¿Rehúsa contestar si es o ha sido miembro del Partido Comunista? Conteste sí o no.
La Inquisición china extinguió la herejía con la misma crueldad que su contraparte medieval. Tal vez estoy dirigiéndome a un dignatario de la Inquisición española. Bien, porque si es así, quiero dejar bien claro que estoy preparado para decirles absolutamente cualquier cosa. Los estereotipos nacionales cumplen funciones muy complejas. Por un lado, simplifican la realidad. La realidad es muy compleja para la mente humana. Por eso nos encanta la simplificación. Por eso los estereotipos son de ayuda en el sentido en que falsean la realidad. Por otro lado, nos permite proyectar nuestras características negativas sobre otros, sobre entidades externas. Así es como en el siglo XVI, los británicos podían creer que toda intolerancia era española, extranjera. Y en el siglo XX podemos pensar que toda tendencia fascista o nazi es alemana, cuando debíamos saber que todos tenemos tendencias nazis y que deberíamos luchar contra ellas en lugar de proyectarlas a otros. Pero es mucho más satisfactorio expulsarlas. I wouldn't give tuppence for all of the rest. And crossing the channel, one cannot say much for the French or the Spanish, the Danish or Dutch. The Germans are German, the Russians are red, and the Greeks and Italians eat garlic in bed. The English are moral, the English are good, and clever, and modest, and misunderstood. And all the world over, each nation... Como les advertí, tuvimos un programa desafiante, polémico, de tesis. Un programa que no sé si dirá toda la verdad, pero que nos acerca a la discusión de la verdad. Un programa que ayuda a pensar. Esa es la propuesta de la BBC y también la propuesta que comparte Ámbito Financiero. Que se discuta, que se polemice, que cada vez nos podamos iluminar mejor. Con este esquema, con esta ideología, si ustedes quieren, la semana próxima nos vamos a encontrar con otra emisión de un programa desafiante también de la BBC.